Buenas noches a los que ya están en sintonía. Buenas noches, hermano Juan Carlos. Buenas noches, Nuevamente señor. por acá. Así Nuevamente es. aquí sentados y a través de la plataforma, dividiendo pantalla, no para un debate, sino para continuar con charlas bíblicas. Bienvenido, ¿cierto? Como de costumbre, le doy la palabra para que salude. Bien, sí, claro. Agradecer al Señor primeramente su misericordia, su amor, su benignidad, que nos permite, por misericordia, hablar de sus cosas. O sea, eso lo permite el Señor, que nosotros tengamos la capacidad de hablar de sus cosas, como se dice, ¿no? Así que feliz como siempre, la invitación a los hermanos de IGGEN y también, como siempre, los hermanos de Radio Esperanza para Vivir. Y gracias por su sintonía. Yo los ven diferidos, ¿cierto? Los lunes, miércoles y viernes. O sea, lo escuchan más que nada. Pero bien, feliz también de poder conversar contigo, Efraín, algunos puntos sobre este capítulo 5 que se ve realmente espectacular. Eso. Sí, es un capítulo que tiene mucho en realidad. No, me habría gustado tener, por ejemplo, la libreta de apuntes de Amós. Sus días, en tal fecha pronunció esto, en tal fecha pronunció esto otro. No hay como un temario, podría decirse, del momento justo cuando lo dijo. Un Entonces correlativo. no está en un correlativo tampoco, no tenemos esa certeza. Sabemos que son 10 años, pero que en 10 años posiblemente repitió mucho de las profecías, pudo haberlo repetido, ¿cierto? Sí. Porque no fue de una sola vez. Yo creo que él fue viendo también esperando el cambio, Sí. posiblemente, ¿cierto? Esperando el cambio y yo creo que en este capítulo 5 dice mucho, en el sentido de que posiblemente Amós viendo visionando esta catástrofe final, esta destrucción masiva, este hecho de llevar a las mujeres de la boca, ¿cierto? Amarrada, y todo ello en una verdadera fila india, deportados, ¿cierto? De que en realidad ellos, a pesar de de toda la advertencia, ellos no volvían al Señor, no querían volver, a pesar de que Dios él recuerda, ¿cierto? En el capítulo 4 al menos, les recuerda su pasado y el presente, pero independiente de ellos no se vuelven, dice ellos, pero no os tornaste a mí. Y él en ese versículo 12 impresionante cuando dice, ok, vengan porque tenemos que conversar. Sí. Y ese versículo 13 que en realidad a cualquiera lo deja en tierra, demostrando el poderío total, absoluto, soberano de Dios, es que yo creo que el profeta en este minuto, yo creo que él tomó respiro, y yo creo que le vino esa aflicción de profeta, esa aflicción de sentir en carne propia el dolor y ver, naturalmente ver como un cirujano, ¿cierto? Ver el cáncer ramificado, como el médico, ¿cierto? Ver un cáncer ramificado y ver que ese cáncer le quedan un par de días y que la muerte es lo único que le queda, nada más. O sea, Sí. los días están contados. Yo creo que en este punto, yo creo que el profeta observa todo esto, observa este cáncer, esta gangrena, ¿cierto? Toda esta supuración del cuerpo de Israel, y es que lanza y comienza con este cántico, este famoso cántico fúnebre que es precioso verlo en un profeta. Sí. Verlo en el profeta que incluso dice, escuchad la palabra que entono, la palabra que canto, ¿cierto? Por vosotros cual endella por la casa de Israel. Y el canto del versículo 2 es el canto. Dice, cayó para no levantarse la Virgen de Israel, yace tendida sobre su suelo,
y no hay quien pueda levantarla. Y esa es la ecografía, ¿cierto? El diagnóstico, la radiografía del médico a Israel, o sea, viéndola tal cual es y de que en realidad no tiene salida, no tiene esperanza. Lamentablemente está condenada a muerte, está anunciando su muerte, hermano Juan Carlos. Bueno, y de hecho le falta aún la conversación que tiene que tener con Amasías. Imagínate, eso igual se viene fuerte. Ese es como un golpe, pero feroz. Si hasta este momento Amasías está haciendo una declamación, ¿cierto? Está declamando. Pero aún no ha escuchado la de vuelta. Está viendo procederes, pero aún nadie le dice en la cara algo. Y imagínate si ya está bastante afligido y hace un lamento, hace una endecha, hace un lloro, un llanto sobre este pueblo, cuanto más el sufrimiento que se nos viene, bueno, que se le viene, comillas, a este pobre hombre, ¿cierto? No es el mismo sufrimiento de Jonás. Está sufriendo en carne viva el dolor de Yahweh, el desprecio que están haciendo sobre él. Pero vamos de inmediato al versículo, ¿cierto? Esta versión dice: escuchad estas palabras, con que voy a formar una lamentación sobre vosotros. La casa de Israel cayó y no volverá más a levantarse. Versículo 2, para unirlo, dice la Virgen, entre paréntesis, dice el florido reino. Ahí también usa una bonita pluma, ¿cierto? Una poesía. Mira, qué interesante. A esa verbalización tiene una figura literaria eso, ¿eh? El florido reino. Hiperbatón, que se cambian las frases, porque tenía que haber sido el reino florido. Pero dice el florido reino. ¿Quién? De Israel ha sido arrojada por tierra y no hay quien la levante. O sea, eso es un juicio. Pero el punto, básicamente, tiene que ver que la profecía, como dice la Escritura, ¿cierto? En el Nuevo Pacto, dice, nunca la profecía vino por voluntad humana. No, si usted es el que está hablando. No, yo no estoy hablando. Aquí Dios está hablando. Yo a lo más sería un oráculo, pero unido con la profecía de Yahweh, pero no soy yo, sino que el mensaje no tiene que ver conmigo. Si usted quiere, critique la forma, como yo se lo estoy diciendo, pero no critique el fondo, porque es como la predicación. El mensaje es de Dios y la predicación es mía. Dios usa mi temperamento, usa mi personalidad, usa mi carácter, pero el mensaje está limpio. El mensaje dice así. Dice que Israel, Judá, Damasco y todas estas ciudades van a caer. E incluso dice, haciendo una suerte de sentencia, dice que ya cayó. Ha sido arrojada por tierra y no hay quien la levante. A esta doncella, a esta virgen bien adornada del florido reino. Entonces eso es un punto importante a acotar, de que ya lo da por hecho. Ahora, el tema de la endecha, esto es un canto fúnebre, ¿cierto? Sí. Acá es típico que los velorios, nosotros, comillas, los evangélicos, nosotros cantamos cuando ya se pase lista, no sé, cuán gloriosa será la mañana, y así, suma y sigue. Hay cánticos,
fúnebres, casi de dolor o de esperanza, del futuro, de la muerte, de la vida. Y también vamos a ver unos versículos más abajo que habían personas incluso que estaban pagadas para llorar. Y mi abuelo contaba que en el campo también se usaba eso, que las lloronas que le llamaban, ¿no? Entonces, como diciendo, llamen a esta gente, llamen a las lloronas, vamos a hacer una endecha. Bueno, eso sí, un poco más abajo, pero para redondear. Entonces, primeramente, esto es un canto fúnebre porque el muerto ya está, ya se murió. Pero oye, si faltan 30 o 40 años, no importa, esta cosa ya se hizo. Ya estamos llorando sobre esta gente porque simplemente Dios en su conocimiento, en su preconocimiento, en su presciencia, ya la da por muerta. ¿Eso? Sí, el tema de las endechas, ¿cierto? Estos cantos fúnebres que nos dice nuestro hermano Juan Carlos, se refiere que se hacían siempre en lugar público, donde se hacían a las entradas de la nación, ¿cierto? En las puertas. Allí donde se reunían también los jueces, los ancianos, los reyes, ¿cierto? A dictar sus leyes, a pronunciar sus leyes. Se hacía públicamente, el canto era público. ¿Qué es ese? Alguien haciendo, claro, que se supiera, era algo público, todos tenían que escuchar. Incluso se usaba como un anuncio. O sea, cada vez que moría alguien importante, o posiblemente iba a morir alguien importante, se hacían estos cánticos, ¿sí? para que supieran. Entonces, Amós, ¿cierto? Usa la usanza, ¿cierto? Es decir, usa la parte de la cultura, de que por eso le digo, viendo todo este capítulo 4, viendo todo el capítulo 3, ¿cierto? Que el león que ruge, y el capítulo 4 con respecto de que ya todos los tratos, y aún así no quiere volverse, y tiene que encontrarse con ese Dios todopoderoso, es que él lamenta, él en realidad lo que está haciendo, está profetizando la futura muerte en ese canto. Sí. Está anunciando la futura muerte, está anunciando la muerte, una muerte que es sí o sí. Entonces, el lenguaje que usa, porque el lenguaje dice, cayó para no levantarse la Virgen de Israel. O sea, aquí sí. Yo creo que el punto es que cuando yo creo que Amós empieza a lamentarse, ¿cierto? A elevar este canto, posiblemente muchos, después de esa palabra que nos dijo usted ayer, ¿cierto? Hipoacusia, ¿o no? Sí, hipoacusia. Yo creo que la hipoacusia se le eliminó por un instante, ¿cierto? Para saber de quién se estaba tratando la muerte. A ver a quién va a anunciar la muerte este hombre, o sea, ¿por qué está llorando? Sí. Independiente de cuando escuchan a Israel, escuchan que Israel, o sea, que es la nación, posiblemente tampoco hubo reacción. Claro. Tampoco hubo reacción. Sí. Entonces, el lenguaje que usa el profeta es un lenguaje muy sutil, porque en realidad tiene que dejar en claro, ¿cierto? Y remarcar el fondo y el punto con respecto a esta muerte futura, ¿cierto? Este canto fúnebre, él está anunciando, está lamentándose por la futura muerte, esta muerte que está anunciada, determinada y va a suceder. Eso es lo que está diciendo el profeta. Entonces, yo ¿qué es lo que veía? Esto incluso de alguna manera nos lleva también a lo que son las famosas endechas, y que aparecen en la escritura cuando en Jueces 11 me parece que Jefté también llora, ¿cierto? Por su hija, sí. ¿Cierto? Se hacen estos lamentos, y la amiga que se quedan todos los años iban ¿cierto? A los montes, ¿cierto? A llorar y a lamentarse por la joven virgen hija de Jefté. Entonces, pero el tema del canto que usa el profeta, la que usa, ¿cierto? Siendo como la voz de Dios, o sea, yo lo veo en un sentido que Dios también se está lamentando. Es un lamento propio, es un en primera persona, por así decirlo. Dios también se está lamentando, Dios está haciendo esta endecha, Dios está haciendo este lamento. Dios a la vez, y este lamento es que está anunciando una muerte, pero está anunciando con dolor.
Claro. Estoy llorando esta muerte, yo me estoy lamentando por esta muerte, yo estoy afligido por esta muerte, yo estoy sintiendo dolor, aflicción, yo estoy sintiendo tristeza por esta muerte. Y lo que más me llama la atención es que el tema es que usa como decía, este lenguaje, y usa la palabra virgen, pudiendo usar, ¿cierto? La adúltera Israel, pero no nos dice Sí. la adúltera Israel. Usa palabra, incluso usa palabra en un cántico de amor, la joven virgen. Y este tema de la joven virgen da a entender, ¿cierto?, de que el dolor va en la aflicción de que esta joven virgen no alcanza la madurez para cumplir los propósitos establecidos. Entonces, Sí. a eso se refiere el dolor. Que alguien muriera de viejo, la endecha no causaba tanto dolor. La endecha, el canto fúnebre, causaba dolor cuando alguien que todavía tenía una vida que por vivir, eso le causaba dolor. Jefté le causa dolor el ver que no tiene nietos, de que su hija es, cierto, es presentada al servicio perpetuamente, al servicio, cierto, a las puertas del templo, a las puertas del tabernáculo. Sí. Entonces, Sí. es su dolor, es su aflicción, la prole que necesitaba Jefté, ¿cierto? Siendo un libertador de Israel, siendo un juez en aquel tiempo, es por eso es su aflicción, es por eso su dolor. Mi hija no va a gozar de los placeres de la mujer, no va a experimentar el ser madre, el ser abuela, el ser esposa, ¿cierto? No va a tener esas satisfacciones que tiene la mujer. Entonces, de la misma forma, es que si nosotros entrelazamos este punto, es que Dios, yo creo que a través del profeta tiene este mismo lamento. ¿Cuántos propósitos tengo contigo, Israel, pero que no puedo verlos cumplidos? Que en realidad, por eso la muestra como una joven que no va a cumplir su propósito, una joven que yace virgen, que muere virgen, y que cae en tierra virgen, y que incluso no tiene sepultura, o sea, la deja a la deriva, o sea, nadie tiene incluso el poder o la facultad de ir y incluso enterrarla. Por eso el canto es con aflicciones, con dolor. Lo otro que también yo veo en este punto es que independiente del dolor, ¿cierto?, y la aflicción que está a través del profeta, es que Dios sigue mostrando su amor, porque la ve, ¿cierto?, como esta joven virgen, como esta joven Israel, ¿cierto?, no tildándola, como decía, de la adúltera, por decirlo, adúltera Israel, tú que pecas, ¿cierto?, y cae, pero no, la ve como una joven, como ahí podemos ver la palabra doncella, la ve, y yo quiero tratar de verla desde este punto. Al mirarla, ¿cierto?, como su joven, como su virgen, es verla desposada, entendiendo el desposorio, ¿cierto? El desposorio de tener un compromiso. Él la ve como la mujer de su compromiso, ese es el punto. Él no la ve como una mujer adulta, no la ve como una mujer infiel, sabiendo que es infiel, pero él la mira como su desposada, su mujer del compromiso, la mujer con la que pactó, o la virgen, por así decirlo, la joven virgen con la que pactó en el Sinaí. Entonces la ve desposada. Entonces esta joven virgen que aún no cumplió el propósito del casamiento, que aún no cumplió el propósito de unirse en pleno matrimonio, ¿cierto?, con el esposo, en realidad va a caer, va a perecer, va a caer en tierra, va a morir, incluso no va a tener sepultura. Entonces veo también en estas palabras del profeta, veo este tema también del matrimonio, ¿cierto?, de ese propósito que tiene el Señor con Israel. Ahora, y veo los lazos de amor que él tiene con ella. Por ningún motivo, yo sigo insistiendo, yo no veo ese Dios inestable. Yo no veo ese Dios que se levanta con el pie izquierdo y que sacude su vara, y ese Dios que muchos ven un Dios malévolo, enojado. No. Yo sigo viendo un Dios que, independiente de que él necesita aplacar su ira, independiente de tener un amor, que el amor permanece, que es constante. Entonces, por eso la trata como su futura esposa. ¿Y por qué la trata como su futura esposa, hermano Juan Carlos? Para no extenderme, quiero tomar quizás 3 versículos que son bastante importantes.
En Oseas, capítulo 2, él dice, yo me casé contigo perpetuamente. La ve como su esposa, ¿cierto? Perpetua. Sí, La sí. ve como su esposa perpetua, perpetuamente. Ve a Mm, Israel como esa doncella, su esposa, o sea, que es en este caso el compromiso fue sellado en el Sinaí, el pacto es el compromiso. Y la ve como esta doncella, y ya vemos, mejor dicho, la vemos como esta doncella, esta virgen, que no ha recapacitado en el pacto, que no quiere volver. Yo te envié esto, yo te envié este otro, yo te envié esto aquello, pero no te tornaste a mí, oh Israel, que conmigo tienes que vivir de amores, no con los Baales. Entonces conmigo tienes, porque tú te casaste, tú te comprometiste conmigo. O sea, el privilegio va mucho más allá. Tú eres mi esposa, tú eres mi amada, tú eres la niña de mis ojos, tú eres la consentida de Israel. sí, Entonces la ve como su mujer perpetua. Y en Isaías yo puedo ver todavía este inmenso amor, estas cuerdas de amor, este amor que es irrestricto, que no tiene restricciones. Y yo puedo ver en Isaías 54 esta restauración de esta mujer. Si uno lee Isaías 54, uno llora. Llora con la forma como él se dirige. sí, Ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor que él mismo la atrae, ¿cierto? A ella. Y allí demuestra, ¿cierto? Que él es el esposo, él es el que ama a esta joven virgen y la restaura. sí. Pasado, ¿cierto? Pasado el cautiverio, la trae y la restaura. Y puedo ver esto mismo reflejado en Efesios 5, cuando la ve, ¿cierto? Y la muestra y la presenta como la gloriosa. Claro, Su para esposa, presentársela a sí mismo. para presentársela a sí mismo. Entonces, no en vano estas palabras que entrelaza este cantor, ¿cierto? De esta endella, de este lamento, de esta virgen joven que no ha cumplido su propósito, es un dolor que sí la aflige, porque ella es su amada, ella es ¿cierto? Es su consentida, ella es la que goza de los privilegios, pero lamentablemente ella, ¿qué es lo que hace? Olvida el pacto, olvida el compromiso, ese compromiso que tendría que tenerla atada a su amado, atada a su esposo, donde solamente tiene que ser guiada, ¿cierto? A través de la voz de su esposo, a través de la regla, ¿cierto? De los estatutos, de las coordenadas que el esposo le iba dando. Pero lamentablemente ella, de alguna manera, ¿cierto? Y lo hemos visto en todo en el escenario en la que está, la profecía es a ella, la que más mal se ha portado, la Sí. que más le ha dado la espalda, hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho, el concepto que tú acuñas con Osea se agudiza. Se agudiza el tema del desamor, del desapego, de no acercarse a este señor que la encontró bañada de sangre. ¿Te recuerdas esos pasajes? En Mm. el desierto yo te limpié y te bañé, te llené de perfume y adorné tu cuerpo. Siempre la pregunta era ¿para qué? Y la respuesta no era tan difícil de encontrar, era para presentársela a sí mismo y para compartir su amor. Si esto es un poema, ¿cierto? Al final Amós también tiene una carga poética importante. Si Israel, en este caso que se presenta como una doncella, como una que aún no ha abierto matriz, por decirlo así. Mm. Si fuera una figura de un hombre, sería un muchacho imberbe. Un muchacho imberbe, y el concepto de imberbe es que no tiene barba, ¿cierto? Imberbe. Y es un muchacho que le queda mucha vida, y tiene proyectos, y tiene anhelos, y tiene situaciones que tiene que marcar tiempos y procesos en su vida, y simplemente está a la vereda del camino sentado mirando cómo la vida pasa. Entonces, es hermoso la analogía que hace Amós, dependiente que sea una inspiración de Yahweh, ¿cierto? Pero es hermosa la pluma. Ahora sí, tú tienes razón, en algún momento este pueblo como que para el oído, ¿no? Y parece que esa hipoacusia en algún momento como que se detiene y logran oír.
me recordé cuando tú estabas hablando de un libro que escribió Hemingway. Y el libro se llama ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas? Entonces, claro, se escuchaban un clamor diciendo viene un juicio y alguien se murió. Entonces, ¿por quién doblan las campanas? Porque en la iglesia, cuando pasaba algo, se hacían sonar las campanas. Ya automáticamente era como el grito de guerra, algo pasó. ¿Quién se está incendiando? ¿A qué le están robando? ¿Quién se murió? O algo pasó. Entonces, la mirada o el oído era hacia la iglesia, en este caso el oído puesto hacia al campanar, al campanario, porque por algo y por alguien están doblando las campanas. Entonces, cuando vemos a Amós haciendo esta endecha, este llanto de un muerto, la pregunta es decir, oye, ¿quién se murió? ¿Quién se murió? No sé, y tú no tengo idea, ¿por qué? Entonces ahí viene el lamento, ¿cierto? Se murió la deseada de Yahweh, se murió esta doncella, esta pura que está bañada en perfume, que va delante de otros dioses. Pero mira qué interesante el punto, tú lo tocaste, no la trata de ramera, No. no la trata de prostituta, de adúltera, no. Y quizás está dentro del concepto que tocamos ayer, así como una pincelada, ¿cómo me ve el Señor? ¿Te recuerdas? Sí. Claro. Entonces, aquí tú tienes la respuesta. La respuesta es esa. Dios nos mira no conforme a nuestras situaciones, porque Él nos conoce. Entonces, en alguna forma, hasta puede ser que Dios ni siquiera te nombre por tu nombre. Sí, claro, yo entiendo eso. Dios nos llama por nuestro nombre. Dios te busca por tu nombre. Sí, ya sí entiendo. Sí sé leer, sí sé. Pero puede ser que no. Puede ser que Dios tenga acuñado en su ser, otro nombre que tiene que ver contigo, que te marca, que te sella. Y en algún momento, en algunas personas de la Escritura, lo revela. ¿Se entiende? ¿Sabes, Pedro? O sea, ¿sabes, Simón? Que de aquí tú no te llamas más Simón, tú te llamas Pedro. ¿Sabes, Abraham? Tú de aquí no te llamas más Abraham, tú te llamas Abraham. ¿Sabes, Jacob? Tú de aquí no te llamas más Jacob. Yo quiero que se use el nombre con el cual te siento, con el cual yo te veo. Cuando tú ves a tu hija que se llama, no sé, Teresa, pero tú nunca le llamas Teresa, le llamas otra cosa que te señala en tu ser interno. Le dice, Angelito, no, si no se llama Angelito, se llama Teresa. Sí, pero es que no sé, me sale del alma decirle, Angelito, venga mi Angelito. Entonces puede ser también que en el corazón de Yahweh haya un nombre que tiene que ver con la piedrecita blanca, con un nuevo nombre. Pero bueno, dependiendo de esa vuelta larga que me di, que casi no tiene ningún sentido al final. Pero a lo que quiero llegar con eso, de que seguramente en el corazón de Dios, claro, no está esa figura de la ramera, de la adúltera, sino que él vuelve a ver a su amada en el desierto, saliendo de Egipto. Mira, lo que te voy a decir ahora es re interesante, pero es más filosófico, ¿ya? Mira. Y psicológico incluso, hasta psiquiátrico. Pero creo que te va a hacer sentido. Mira, cuando tú ves a tu esposa, o mis hermanos, cuando ven a su esposa, obviamente no ven a la misma persona con la cual se casaron, ¿se entiende? Si tú miras las fotos de la mañana, y con esta con la que me casé, no son para nada. Pero ¿sabes qué sucedió? Que cuando tú te casaste y te enamoraste, como que una de esa persona, de su alma, se incrustó en tu consciente e inconsciente, o quizás subconsciente.
Entonces, cualquiera fuera el desarrollo que tenga, Efraín, tú sigues viendo a la persona con la cual tú te casaste. Tú no ves esa diferencia. ¿Por qué será? Aunque engorde, enflaquezca, se tiña el pelo, no importa. Pero tú ves, sí, ahí está el punto. ¿Por qué siendo a esa persona a la cual tú te casaste si es totalmente diferente? Es por eso. Porque el amor te hizo sacar una radiografía. Y con eso tú te quedaste en tu alma. Y siempre la recuerdas así. Y desde ese día que tú la conociste, la llamas igual. Cuando tú la conociste, no sé, pues le dirías mi conejito. Como, conejita, venga. Venga, conejita, venga. Chao, venga. Y aún han pasado 27 años de matrimonio. 20, 17, pero lo mismo. 40. ¿Y por qué tú le seguís diciendo mi conejita? Porque tienes esa foto puesta en la mente. Y es exactamente, comillas, viendo algunas variaciones, pero es lo que le pasa a Dios con Israel. Dios se devuelve, ¡pum!, la foto de Egipto, con sacándola, salvándola, copiando los linteles con sangre, pintándolos con el pacto. Entonces, con alegría, con gozo, danzando por el desierto, y la ves así como saltando en la peña. Y el Señor se quedó con esa foto. Eso, Efraín, aunque me lo discutáis, no me lo sacáis de la cabeza eso. Lo creo de corazón. Se quedó con esa foto. Y la ve ahora y no ve lo que nosotros vemos de esa persona o ese Israel, sino que él ve lo que está por dentro, en el alma, y está aún. Ese es el punto. Aún está ahí. Aún está ahí esa amada, aquel que la limpió, le sacó la sangre, la bañó, la restauró, curó sus heridas, y hay ese flechazo en los ojos, ese flechazo de amor, ese flechazo que nunca más se te olvidó, esa mirada que te clavó, esa mirada aún la tiene clavada Yahweh en su corazón. Oiga, y es por eso que la dice virgen. Sí, no, claro. Es por eso que la trata de virgen, la trata, ¿cierto? Tiene esta pureza todavía, viviendo, como usted dice, esos proyectos futuros en su interior. No la trata como, no la trata como, ¿cierto? Como ramera, ni adúltera. Y Israel está a punto de cumplir como 200 años como nación. 200 años. Sí. O sea, y aún así, para él es la joven virgen. Aún la ven en el desierto. Aún la ven en el desierto. Ahora, el contexto es muy precioso, porque como cuando va de la mano, ¿cierto? No se disocia. Y continúa lo mismo, ¿sí? Independiente que el profeta en un solo versículo, él anuncia que va a ser un lamento, ¿cierto? En el segundo versículo, él declara el lamento y ahora viene, ¿cierto? Continúa tratando de esta búsqueda con respecto a la existencia, esta búsqueda con respecto de mantener, ¿cierto? De que ella se vuelva, ¿sí? Tratar de que Israel reaccione, el pueblo, la nación reaccionen, sáquense esa sordera, ¿cierto? Y puedan reaccionar. Entonces, sigue la búsqueda de él. Por eso digo yo, Dios siempre tratando y buscándola con amor. El versículo siguiente dice, así dice Adonai Yahweh a la casa de Israel. O sea, acaba de pronunciar lo mismo, si en el versículo 1 dice lo mismo. Escuchen las palabras, ¿cierto? O la endecha que voy a lamentar, o el canto que voy a lamentar. Entonces dice, así dice Yahweh a la casa de Israel, la ciudad que salía con 1000 quedará con 100, y la que salía con 100 quedará con 10. Así dice Yahweh a la casa de Israel, buscadme y viviréis. O sea, sigue el tema de el concepto, ¿cierto?, de existencia. Acaba de pronunciar la endecha que Israel va a morir. Sí.
acaba de La pronunciar sentencia el está juicio, hecha. la sentencia, el juicio, el lamento, pero independiente de, lanza, ¿cierto?, este tema de, por favor, cambien, por favor, ¿cierto?, modifiquen su vida, modifiquen su estructura, modifiquen su visión, el oído, modifiquen su forma de vida, modifiquen. Por eso le dice, así dice Yahweh a la casa de Israel, buscadme y viviré. O sea, el punto, yo creo que aquí, que está el profeta, es la existencia misma de la nación. ¿Cómo una nación tan joven va a experimentar el exterminio? Va a morir, va a fallecer. Y lo peor de todo es que dice que va a fallecer y no tiene ni los dioses que adoraban la van a poder levantar. Ni la van a poder sepultar, que el otro más doloroso. Entonces, donde él dice, donde salían con 1000, quedará con 100. Y la que salía con 100 quedará con 10. O sea, van a quedar diezmados. Eso es lo que está diciendo. Sí. Van a quedar diezmados. O sea, si la ciudad tenía no sé cuántos habitantes, va a quedar un 10% de todos sus habitantes. Y lo está hablando, no está hablando en una forma bastante ¿cierto?, figurativa, usando el lenguaje figurado. Entonces, dice, incluso situando, no solamente, porque aquí está fijando el punto en la parte militar, pero desde el tema militar es que no va a quedar nada. Sí. O sea el canto, el lamento, está pero clarísimo. Israel no vas a quedar en nada. O sea, tanto la nación, tanto los hombres de guerra, dice, van a quedar diezmados. Entonces, por lo mismo, el versículo 4 dice, así dice Yahweh, nuevamente, a la casa de Israel, buscadme y viviréis. O sea, como el futuro incierto, no incierto, el futuro destructor, la catástrofe apocalíptica que va a vivir Israel. Entonces el profeta, lamentándose, ¿cierto?, este portavoz de Dios, haciendo este lamento, este cántico, es que yo creo que lanza este grito de auxilio. Sí. Buscadlo, para que ustedes vivan. Israel, escucha, vas a morir. Yo no creo que haya sido búsquenlo y vivan. No, tiene que haber sido como el león que ruge. Sí, ¿cierto? Como el ciervo brama por las aguas. Como el ciervo que brama, ¿cierto?, por las corrientes de las aguas. Entonces, el tema, el anuncio es búsquenlo. Ahora, yo traté de ver el tema aquí, de buscarlo y vivir ahí, que son bastante geniales, que van entrelazados para los versículos, con respecto de que él les hace una recomendación incluso, ¿cierto? Este es el llamado, buscadme viviréis, porque la recomendación es, no me busquen en Gilgal, no me busquen en Betel, no me busquen en Berseba, búsquenme. O sea, incluso lo está guiando, le está diciendo a dónde tienen que dirigirse. Entonces, este verbo buscarme se antepone a esos versículos, a los versículos siguientes con respecto, no me busquen en esos altares. No, y por lo mismo, el buscarme tiene que ver con un tema de adoración, tiene que ver con un tema espiritual, ¿cierto? No tiene que ver con un tema de que buscando un tesoro, no es buscar el tesoro, aquí es buscarlo, ¿cierto? En ese tema, ¿cierto?, de la búsqueda del esposo. Sigamos con la figura del esposo. Búsqueme como un esposo. Búsqueme como su siervo, su esposo. Entonces, tiene que ser una búsqueda sincera, tiene que ser una búsqueda de esta sinceridad estrella. Dice, ¿para qué? Para conocer tanto su voluntad y también cumplirla. A eso se está refiriendo el búsquenme. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué hacen? Ustedes están haciendo lo que ustedes desean. Si ese es el punto del capítulo 4. Ustedes andan según su deseo, porque ustedes desean así hacerlo. Entonces, por lo mismo, entre más yo trato con ustedes no quieren volverse a mí. Por eso búsquenme. Pero búsquenme, ¿cierto?, con esa devoción, con esa rectitud, con esa, ¿cierto?, esa relación estrecha, pura, donde para que puedan conocerlo realmente, ¿cierto?, y relacionarse como corresponde, como decíamos, relacionarse
posicionarse como el esposo. En esa lo está llamando él. Y el otro, el viviréis, que tiene una connotación incluso mucho más amplia, porque sabemos que Israel se está jugando la existencia en ese minuto, la existencia nacional, Sí, pero yo lo veo incluso más allá de la existencia de vivir, ¿cierto? Con respecto del sistema de estar viviendo. Yo creo que tiene que ver con esa vida plena, sí. ¿cierto? Esa vida plena, De esa largos días. de largos días, esa vida, ¿cierto? Mancomunada, ¿cierto? Amalgamada con el esposo, Dichosa, dichosa, una vida próspera, placentera. pero placentera, de gozo, ¿cierto? De amoríos verdaderos, ¿cierto? Con el esposo. Entonces, ese buscarme viviréis tiene un sentido de un llamado, arrepiéntanse, Sí, ¿cierto? Arrepiéntanse, o sí, sea, es vital, en la metanoia, ¿cierto? Arrepiéntanse, cambien su dirección, cambien su camino, búsquenme a mí, no a esos dioses falsos, búsquenme a mí, o sea, incluso él está exigiendo lo que dice el pacto. sí, O sea, yo soy su Dios y no hay ningún otro, no tiene que haber ningún claro, otro delante de él. O sea, está, sí, ¿cómo se llama? Ese celo absoluto de que él es único, no es segundo, como dice usted, no es segundo de nadie. O sea, búsquenme sí, a no mí, segundo de búsquenme de nadie. todo mi corazón, claro. Averigüen quién soy yo, pero averigüen lo hice con esa verdadera devoción. Entonces, ese es el tema. ¿Para qué? Para el versículo siguiente, que no quiero adelantarme tanto tampoco, para que no me busquen en Betel. Por eso sigue el versículo. Por eso el contexto es genial, hermano. Yo soy defensor de los contextos. A mí me carga cuando sacan el versículo de contexto. Por eso, el contexto es genial. Si usted sigue, o sea, uno sigue tomado de la mano el versículo siguiente, dice, por tanto, o diciendo, por tanto, no busquen, búsquenme a mí y vivan, van a vivir plenamente, pero no me busquen en Betel, no entren en Gilgal, ni pasen a Berseba. ¿Por qué? Porque está determinado sobre ello el juicio. En Gilgal, dice, será llevada cautiva y Betel será reducida a la nada. Sí. Hermano Juan Carlos. Bueno, de hecho hay una versión Kadosh, ¿cierto? Una versión hebrea sobre el versículo 2 del 5 de Amós, que no sé si están las otras versiones, pero dice en la parte B del versículo, como algún biblista, ella no se levantará de nuevo. Me interesa lo que sigue, dice, ella, esta doncella, ¿cierto? Yace abandonada en su propia tierra. ¿Perdón? ¿Cómo es abandonada en su propia tierra? Es como sentirse solo estando acompañado, ¿se entiende? Esa soledad interna que tú te sientes solo y triste y estás lleno de gente. Pues eso esta gente estaba totalmente desorientada y yacía en el suelo, donde en su propia casa. Es como que tú no te puedas hallar en tu propia casa, la casa que tú construiste, donde hiciste las cosas, modificaste el living de tal modo que tú te sientas cómodo, pusiste los muebles de tal manera que placentero. Pero ni en la casa esta gente se sienta. Dice, claro, dice, buscadme y vivirán. La pregunta quizás de vuelta o en una respuesta se diría, Señor, pero si te estamos buscando, si nosotros tenemos, Señor, mire, a ver, un momento, para ser más irrespetuoso, diría, cortemos la tontería, como, emocionalmente inestable, nosotros lo buscamos de mañana, nosotros somos cultos en la mañana y en la noche, y hacemos de mañana y de tarde. ¿Cómo tiene problemas? Y es cierto,
pero que Dios no quería lo que están haciendo, porque ellos tenían una búsqueda en el culto vacío, un culto litúrgico, mecánico, tradicional. Él quería 24/7. Ese es el punto, Efraín. Yo no le estoy pidiendo culto. Sí, está bien, si yo entiendo eso de que yo te amo, yo te quiero, sí, ya está bien. Pero yo entiendo que un rato y después me olvido de ti. Si yo quiero tener una relación con ustedes 24/7. Por eso que dice los versículos que siguen también algo sobre los cultos, sobre las ceremonias. Yo estoy hasta acá, hasta el paracaídas, estoy hastiado de su lisón. Y también se lo dice, te recuerda a Isaías, ¿no? Lo mismo, hastiado estoy de todo esto. Entonces, claro, dice, buscadme y vivirán. Pero búsquenlo ¿en qué? Búsquenlo en la justicia. Entonces aquí hay una queja, como diciendo, a ver, pero ustedes, yo no los entiendo ustedes. Yo los entiendo, pero es una forma de decirlo. Ustedes, yo no sé cómo ustedes pueden descansar plácidamente en sus casas de verano y en sus casas de invierno con sus palacios cubiertos con mármol. Yo no sé cómo ustedes pueden dormir tranquilo. Yo no sé cómo ustedes lo hacen. ¿Cómo es posible que ustedes duerman súper tranquilos, sabiendo que toda esa riqueza con la cual se formaron esos castillos y toda esa opulencia fue mala vida, fue en forma injusta? Es como si Dios le dijera a un narcotraficante que con el vicio que está proclamando y propagando en la sociedad, ha hecho morir mucha gente, destruido hogares. Entonces Dios les dice, ¿cómo ustedes duermen tranquilos? Yo no entiendo eso. Y ustedes duermen plácidamente. A lo mal le pueden tener temor a una vedada o a una quitada de droga. Entonces, búsquenme en la justicia. Sean justos. Y no me busquen tan solo en los cultos. ¿Cómo ustedes pueden descansar en sus palacios si ustedes mismos le han enterrado la cabeza a los pobres en el polvo? Le han sumido la cabeza en la tierra. Y sus jueces, cuando esta persona clama por justicia, ustedes mismos le han negado la justicia. Ustedes que les pasen por encima. Entonces búsquenme, pero búsquenme de todo corazón. Eso, Efraín. Sí, y en esa búsqueda, como les dice, en esa búsqueda, no sigan buscando en Gilgal, no se vayan a Betel, no vayan a Berseba. Incluso le cita Berseba, que Berseba incluso está en la parte sur, ¿cierto? En Judá, incluso no está en el territorio del norte. O sea, yo veo, la arremetida siria va a ser tan grande que esta nación va a correr a sus lugares de adoración. O sea, tratar de buscar seguridad donde no hay seguridad. Va a tratar de buscar refugio donde existe. O sea, van a correr de aquí para allá. O sea, van a arrancar primero, quizás van a ir a Gilgal, van a ir a Betel, y luego incluso muchos van a querer arrancar a Berseba, pero le dice, no. O sea, el tema es, búsquenme a mí primero, para que puedan vivir. Pierdan tiempo. No pierdan el tiempo, búsquenme a mí. O sea, yo soy primero. Yo soy el celoso, yo soy el que exijo, ¿cierto? Exijo absoluta adoración a mí, a nadie más. Sí. Entonces, por eso búsquenme a mí. Y sabe que el tema del profeta, con respecto al uso de estas palabras, Gilgal, no vayan a Gilgal, dice, no entréis en Betel, no entréis en Gilgal, o sea, no me busquen ahí tampoco, dice, no me busquen ahí, que yo ahí no estoy. Primero que nada, yo no estoy. Entonces, el uso de estas palabras
juega un papel muy importante para que ellos comprendieran. Nosotros, claro, nosotros lo vemos desde afuera, es fácil ver desde afuera, ¿cierto? Ver el escenario, ver todo lo que está sucediendo. Nosotros ver el acto, ver la historia, es muy distinto que estar en la historia. Sí, Ellos estaban in situ en la historia, estaban viviendo la historia. Entonces, el decirle, no entren a Gilgal, ellos lo iban a entender, porque Gilgal significa, ¿qué significa? Círculo de piedras, rodar, y también significa oprobio. Entonces, este juego, no este juego de palabras, sino que este juego de conceptos para que ellos entendieran. Si ustedes entran a Gilgal, no entren en Gilgal, porque en Gilgal va a ser destrucción. O sea, van a rodar piedras, van a caer en el oprobio, se va a convertir simplemente, dice, en un círculo de piedras. O sea, Gilgal va a ser llevada cautiva, o sea, nada. Entonces, lo otro dice, no entren, dice, no me busquen en Betel, porque tampoco en Betel ya no está, sabiendo que incluso para él Betel era muy importante con respecto al pacto y la consagración que hizo Jacob, pero Jacob le había puesto casa de Dios, pero incluso ellos ya le habían cambiado el nombre, se llamaba Bet Aben, la casa de la vanidad. Sí. Entonces, por lo mismo, si ya le han cambiado el nombre, o sea, le han cambiado el concepto, es por lo mismo que dice, tampoco me busquen en Betel, no entren a Betel, no vayan allá a los lugares, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar lo mismo, o sea, dice, incluso esto que ustedes habían edificado, eso que ustedes creían que ¿cierto? Esta casa de la vanidad, de toda la riqueza, lo mejor de lo mejor, allí estaba, ¿cierto? Estaba la casa del rey en Betel, estaba la ciudad real, ¿cierto? Donde vivía, en este tiempo vivía Jeroboam II, allí dice en Betel, ¿cierto? En este lugar, simplemente va a quedar reducida a la nada. O sea, su vanidad va a desaparecer. Entonces, no obstante, es por eso esta alerta del profeta, buscadme y viviréis. Y esta búsqueda, como dice usted, no tiene que ser esta búsqueda simple, tiene que ser una búsqueda íntegra, ¿cierto? Completa, como corresponde. Sí. No pasando a llevar la justicia, que incluso viene más adelante, viene, ¿cierto?, a enrostrarle también el profeta esto mismo. Cita nuevamente el tema de buscarme. El versículo 6 dice, buscad a Yahweh y viviréis. O sea, este es una constante, es repetitivo, es una realidad. Necesita Israel urgentemente buscar al verdadero Dios de Israel. No, ¿cierto?, en los Baales, no en Astarte, no, ¿cierto?, en Moloch, no en sus becerros. Tenían que buscar al verdadero Dios, a su esposo, a Yahweh, dice, y viviréis, dice. Dice, y no sea que acometa la casa de José y la devore como un fuego, y no haya nadie en Betel para apagarlo. O sea, incluso le está diciendo, no sea que yo vaya incluso con un juicio más destructor, y no queda absolutamente nada. Sí. No queda absolutamente nada. O sea, incluso le dice, no haya quien escape de todo este juicio, porque sabiendo cuando usa la palabra fuego, sabemos que se refiere tanto a que él, cuando él pronuncia, me parece en Deuteronomio, cuando dice, yo soy fuego consumidor, no solamente se está refiriendo a eso, sino que también está refiriéndose al juicio. Su juicio es con respecto al fuego. Entonces, búsquenme, mientras pueda ser hallado. Búsquenme. O sea, yo insisto, independiente que Dios, hay una ira por aplacar, que necesita ser aplacada, independiente hay un amor que está permanente, constante. Él no se aparta de su atributo. Su atributo permanece en el 100%. Ahí no hay un Dios inestable. Permanece en el 100%. Entonces, independiente que haya un juicio, también está su amor, su misericordia. Por eso dice, porque si no, ¿qué hace el Señor? ¿Qué tendría que estarle dándole, anunciándole lo que iba a suceder? Simplemente Él viene, deja caer su mano y esto se acabó. ¿Cuál es el problema? Si Él es Dios y es soberano. Es soberano, claro. Pero Él insisto yo, Él se debe al pacto. Él tanto se debe a sí mismo que Él, ¿cierto?, no pasa por alto incluso su compromiso. Sí. Entonces, eso es muy importante. Él se mantiene muy importante. Él se mantiene fiel, Él permanece fiel. Y luego en el versículo 7, que es lo que usted ya incluso preanunciaba, dice,
que ahí comienza, aquí comienza ya, se coloca más grave la cosa, porque el versículo 7 dice, ay, y ese ay no tiene que ser mirado así como tan simple. El ay es un ayes. Sí, Y hay los un ayes juicio ahí. son gravísimos. Sí, Al menos yo ay. conté, yo conté 4 ay al menos en el capítulo 5, y el capítulo 6 también comienza con un ay. Los ay no son nada simple. El ay Es más que una exclamación. es más que una exclamación. Sí. El ay, él dice, ay de los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Ese ay tiene una connotación divina, porque es un ay desde el punto de vista divino, no es un ay humano. Cuando el Señor incluso le dice, ay de ustedes, el Señor Jesucristo ay de la tierra. Él siempre decía, Apocalipsis. Claro, y entonces, incluso también el Señor Jesucristo lo usa, los fariseos, no sé si recuerdan, cuando dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, ese ay tiene una connotación divina. ¿Por qué lo digo de una connotación divina? Porque es un ay mirado desde el prisma divino, desde la visión de Dios. No es un ay humano, no es un ay de ti. Entonces, el ay que pronuncia acá el profeta es una observación divina, y él dice, pobre de ti. Ay, pobre, eso significa, pobre de ti. Cuán insensato, cuán desgraciado. Si la palabra es literal. Cuán insensato, cuán deplorable es tu conducta. Cuán desgraciada es tu vida, Israel. Ay de ti. Es una observación. Cuán miserable eres, Israel. ¿Por qué? Porque en esta condición en la que tú estás, ¿qué has hecho? Has convertido, dice, el juicio en ajenjo. O sea, lo que se supone que es el juicio debería ser dulce, tú lo has transformado en amargo, en amargura. Cuando la justicia, la justa justicia debería ser deleitarse en ella, has hecho todo lo contrario. Ha hecho que la gente vomite porque le ha producido náusea. Es amarga ante los ojos de los pobres, es amarga ante los ojos de los oprimidos, es amarga ante los desvalidos, es amarga. O sea, ustedes pasaron a llevar pasaron a llevar un punto muy importante con respecto a lo que él si él es justo, y su justicia tiene que ser justa y dulce, o sea, que tiene que causar un deleitarse en ella. Ustedes quisieron, ustedes la han transformado en amarga. E incluso dice, echan por tierra la justicia. O sea, han llegado al punto de que la justicia la han puesto donde no vale, la han pisoteado. La han llevado a que no tenga ningún valor. Entonces ellos, simplemente, como dice usted, se pasaron por la manga lo que tenían que ellos haberlo puesto en alto, hermano Juan Carlos. Todo lo honró, claro, todo lo honró, lo bueno, todo lo santo. Sí. Es como si diga, miren, ustedes son tan miserables que solo tienen dinero. Son tan pobres que lo único que tienen es plata. O sea, ustedes son ricos, ningún problema, pero son unos miserables espirituales. Y eso le está diciendo. Me llama la atención el verso, la finalización del verso 5, porque dice, y Betel se convertirá en nada. Y las palabras obviamente crean realidad, ¿no? Cuando nuestro Señor habla en Mateo 24, dice que de este templo no quedará sobre piedra. Bueno, por último una piedra quedó al lado de la otra, pero quedó algo. Pero acá el verso dice que no, nada. No me busquen donde no hay nada. Y eso es un elemento extraordinariamente fuerte. Aquí hay un concepto que sería interesante dejarlo acuñado,
por lo menos para mí, sería: la ceremonia no reemplaza la conducta. No sé si te parece coherente esa frase. La ceremonia, la liturgia, el culto, no reemplaza la conducta. Entonces, lo que ellos hicieron, cambiar la adoración del culto por la vida de culto. Tú te recuerdas, lo hemos conversado otras veces, que Dios prefiere la obediencia a la alabanza. Si no, pero le usa. Le dijeron: tan solo los levitas tocan el arca. Y Usa tocó el arca. Y ahí mismo terminó fulminado. Pero en medio de una alabanza. Era una alegría, era un jolgorio, mucha risa, mucha fiesta. Y esa fiesta se les convirtió en llanto porque no guardaron la palabra de Yahweh. Entonces, Dios no prefirió la alabanza a lo que es la obediencia. Entonces, en Isaías 1:14, pues tú sabes que Isaías es contemporáneo, ¿cierto?, de Amós, dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Entonces, alguien diría: pero Señor, si usted hizo ese formato, ¿qué viene a cansar ahora si usted lo dijo? Nosotros hacemos lo que usted está diciendo. No es el cómo, el fondo, no es la forma, es el fondo. Ustedes lo hacen simplemente por una ceremonia vacía, vacua. Ahora, cuando nosotros decíamos que nosotros no somos mejores que ellos, así que nadie se puede asomar, pues también dijimos un poco de que si se resucita, ¿cierto? Resucita a una persona de ese tiempo, ahora, y nos ve, nos tira esto en la cara. Y hay momentos. ¿Qué tanto llegó nuevamente? ¿Y qué tanto se lavan la boca con nosotros? Si ustedes son igual que nosotros, ustedes no son mejores que nosotros. Y aquí viene la crítica. También por nosotros, tan cambiado la adoración constante de relación con Yahweh 24/7, y ustedes la redujeron a un culto de domingo. Así que a mí no me vengáis con cosas raras, porque ustedes son, mira, te digo algo, o son igual que nosotros, o son peor que nosotros. Porque ustedes tienen un pecado adicional por nosotros. ¿Cuál es? Que más encima, ustedes le cambiaron el nombre al Altísimo. Y al Hijo del Altísimo. O sea, ustedes no son mejores que nosotros. Pero ese es el punto. Es como si Dios nos dijera ahora, se acercara a la tierra, día domingo a la tarde, tipo 6, 7, y se acerca a su oído alguna congregación y ve que la doctrina está horrible, hacen cosas que ni siquiera aparecen en la Escritura, y el coordinador dice: el coro tiene la oportunidad. Entonces el Señor de los cielos dijera: ya con la tontera, ya el coro tiene la oportunidad. ¿Se entiende? Ese es el punto. La adoración no tiene que ver con el culto. La adoración tiene que ver con el alma. Yo abro mis ojos y ya estoy en la presencia de Yahweh. Entonces yo no tengo por qué presentarme delante del Señor. Hermano, nos vamos a presentar delante del Señor. Quizá usted no tuvo tiempo durante el día. Quizá por su trabajo, tantas cosas que ha hecho durante la casa, pero ahora nos vamos a presentar delante del Señor. Ya apareció un purista y dijo: ¿perdón? Eso, Efraín. Estás muteado, parece. No se escucha.
No, ahora sí. Ahora sí. Sí. Nosotros permanecemos en la presencia del Señor. Me recordaba mientras usted hacía analizaba este concepto, porque Israel, independiente de que había pasado a llevar toda la justicia, ¿cierto? Había convertido esta justicia ya en amargura para los débiles. O sea, el sistema judicial era despreciado incluso para ellos, porque independiente que lo usaban con bajo soborno, ¿cierto? Y todo el tema, usaban la injusticia sobre los desvalidos, pero también su sistema ritual estaba viciado. Estaba viciado. Por eso es que incluso la advertencia dice, de su casa de Dios, en realidad, o de su casa que usted, porque allí el concepto es más profundo, de Betel no va a quedar absolutamente nada. Y Betel para ellos, en ese instante, era lo mejor de lo mejor. Incluso, por eso digo, le habían cambiado el nombre. Bet Aven, casa de la vanidad. Entonces, no va a quedar nada. Ahora, cuando usted cita, dice, no quedará piedra sobre piedra, a mí me llama mucho la atención el capítulo 23, no recuerdo el versículo, pero al final del 23, cuando el Señor incluso les dice, hoy esta casa ha quedado desierta. Cuando incluso él dice, Jerusalén, Jerusalén, dice, voy a buscarla, porque es genial el tema que hasta ese punto, Mateo 23, hasta ese punto Dios demostrando, ¿cierto?, cuán mal ha hecho el ritual, cuán mal, o sea, cómo no se han preocupado realmente de hacerlo como tienen que hacerlo. O sea, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junto a los polluelos bajo las alas y no quisiste? Y aquí viene viene la sentencia definitiva. Aquí, vuestra casa, no le dice mi casa, ese me parece no. Sí. Vuestra casa. Dice vuestra casa, la casa de ustedes. En ese tiempo se estaba refiriendo a qué, al gran templo que había reedificado, ¿cierto?, sobre el segundo templo que había sido Herodes, ¿cierto?, para congraciarse con ellos. Le levantó un inmenso templo que después, años 70, fue destruido. Hasta un patio de gentiles le hizo. Hasta el atrio de los gentiles, ¿cierto? Un patio ahí para que... Entonces dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desolada. Sí. Desolada. Entonces, y luego le continúa el versículo 39, porque os digo que desde ahora en adelante de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el versículo 24 es claro, cuando incluso le dice, Señor, los discípulos mientras iban caminando, el Señor, pero mira, todas las construcciones, Herodes, aplaudimos a Herodes por hacer todo esto. No quedará piedra sobre piedras. Entonces, incluso es más, antes de esto, ya el Señor había, me estoy quizás arrancando en el tema, pero para llegar al punto, quiero unirlo para el punto de la adoración. Ya el Señor había dictaminado en algún minuto, cuando él hace esta limpieza en el templo, se han convertido la casa, ¿cierto? Esta casa la han convertido en cueva de ladrones. O sea, ¿por qué? Porque había un negocio, había cambista, estaba metido, ¿cierto?, la clase alta, ¿cierto?, con que tenían nexos con Roma, había todo un sistema pervertido. Además de eso, el sistema de adoración pervertido también. O sea, la gente no escogía su ofrenda, no la compraba, le daba lo mismo lo que presentaba. O sea, no le valía nada el sacrificio y la adoración, ¿cierto? Eso que traía para presentarse al Señor, esa ofrenda de paz, ¿cierto? Sí. Ese corbán no tenía ningún sentido. Por eso ¿Cuántos palomiros quiere, dijo? Claro, entonces, cuando se suponía que el sacrificio o la ofrenda de paz, la ofrenda por la culpa, tenía que ser una ofrenda mecida, o sea, tenía que ser una ofrenda que trajera, ¿cierto?, trajera el restablecimiento de la relación. Yo rompí mi relación con Yahweh y yo tengo que restablecer esa relación. O sea, Yahweh la restablece,
pero para que haya un restablecimiento yo tengo que ir en una adoración contrista, humillada. Yo tengo que caer rendido, yo tengo que saber entregar esa adoración. ¿Qué hace Israel? ¿Cierto? Venía a la fiesta y no traían el cordero elegido, no traían, ¿cierto?, la paloma, no traían lo que corresponde, sino que ¿qué hacían? Venían y lo compraban todo allí, parecía, el templo parecía un verdadero mercado. Sí. Entonces, no se hacía. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Ustedes todo lo que están haciendo es en vano, es vacuo, es vacío, no tiene sentido. No tiene sentido. Sus sacrificios, sus ofrendas no tienen sentido. No tienen sentido. ¿Qué están haciendo? Y ese es el reclamo, porque realmente lo que Él les pide, lo que Él exige es una adoración, ¿cierto? Una adoración íntegra, una dirección completa, no por un mero trámite. Y como dice usted, lo hemos transformado en lo mismo. Vamos al trámite del domingo, vamos al trámite del martes, vamos al trámite del jueves y quedamos listos. Yo ya cumplí. Y sacan los textos fuera de contexto y dice, prefiero estar un día en tus atrios, Señor, que ir fuera de ellos. Como casi diciendo que el edificio donde nos congregamos es casi la casa del Señor. Claro, ahí habita Cristo. Ahí habita Dios. El Señor. Y cuando entran, van corriendo y se tiran al altar a orar porque saben que creen que ahí está el lugar de adoración. O sea, no me busquen ahí. Sí. Ese es el concepto, no me busquen ahí. Lo hemos reducido a 4 paredes. Entonces, estamos hablando, estamos llegando a un punto donde en realidad estamos cayendo en lo mismo. Vamos en la misma dirección. Sí. Y no debe ser así. Nuestro culto es continuo. Dice Romanos 12, ahí está el culto, un culto íntegro, un culto total, 24/7, constantemente, todos los días, minuto a minuto, segundo a segundo. Dice, por la misericordia, o sea, por todas las misericordias de Dios, nosotros tenemos que adorarle y entregar nuestra adoración razonal, con raciocinio, ¿cierto?, delante de Él. Entonces, esa reducción, esa forma, simplemente la hemos reducido, hemos reducido todo, lo hemos dejado simplemente un legalismo, ¿cierto? Algo que no tiene sentido. Sinceramente, ritual sin alma. No tiene sentido. Nuestras fiestas, tus sacrificios, bueno, más adelante lo dice, tus cánticos. Yo quiero tratar de tener esa posibilidad de vivir de hipoacusia, porque tus cánticos me producen sordera. Entonces, Efraín, cuenta que está presente este Señor que traspolamos ese tiempo hasta ahora, ¿cierto? Y nosotros los criticamos, que cómo se le ocurre lo que hicieron, hasta cuándo, ustedes siempre constantemente pecando. Y este Señor se presentara delante de nosotros y nos tirara contra la muralla. Y dijeron, pues ustedes hacen lo mismo y peor. Si ustedes son peor que nosotros. Sigo insistiendo en el punto. Incluso nos podría decir, mire, aparte que ustedes le cambiaron el nombre al Altísimo y al Hijo, ustedes son tan desventurados, para usar una palabra elegante, ustedes le celebran en el culto al día del pastor, en el culto a Yahweh, ustedes le celebran el cumpleaños al pastor, corten la tontera. Y eso parece que está bien. Y más encima la otra vez escuché que dijeron, a la casa del Señor iremos. Yo entiendo que en el nuevo pacto nos diría él, la casa son ustedes. Ustedes son el templo. Y la adoración es continua, es estar encendido. En mi cabeza debe haber una llama de fuego. Yo soy un altar de perfume. Más, ustedes tienen la figura de la sombra. Nada son ustedes, nosotros. Ustedes tienen la figura de la sombra. Teníamos sombras. Y usted tiene la profecía cerrada y ustedes no entienden nada. Entonces, volvamos al purismo. Claro que a la final de Efraín, esto es una palabra al viento. Volvamos al purismo no vamos a volver. Te lo digo al tío.
Esta es una pelea perdida, pero hay que darla. Entonces ese es el punto. Nos vamos a Betel, nos vamos a estas ciudades, porque ahí no está. No está. ¿Dónde debe estar? En mi corazón, en mi mente, en mi sentimiento y en mi voluntad, y en mi acción. Entonces lo que le está pasando a este pueblo es grave. Está a punto de morirse. Y este cántico de funeral ya lo está diciendo. Aquí hay una mezcla entre un león que ruge y una persona que se lamenta sobre un cadáver que ya está a punto de fallecer. Eso. Triste igual. Es triste porque la escena no solamente queda incluso reducida en el cántico, porque el llamado es, mira Israel, si ustedes me buscan, van a vivir. Sí. Si ustedes realmente me buscan, incluso la sentencia, oiga, si es tanta la misericordia, aquí, insisto, yo rescato el atributo, si Dios era tanta la misericordia que yo creo que Él puede haber cambiado su determinación si Israel se volvía. Yo sigo insistiendo en este punto. Si Israel hacía el sacrificio, el ritual, como corresponde, ¿cierto? Con ese íntimo deseo de poder llegar a una devoción humillado, donde ese sacrificio realmente era llorado como corresponde, ¿cierto? Donde cuando colocaban la mano en el animal y llorando, reconociendo, Él por mí, Señor. Él por mí, yo merezco. Yo creo que el Señor hubiera cambiado su determinación. Y sí que hubiera cambiado su determinación. Y la historia sería distinta. Ahora, lamentablemente Israel no entendió. Lamentablemente Israel siguió en su afán. La historia la conocemos. Tuvo que irse cautiva. Fue diezmada Israel. Simplemente llevaron a la clase alta, incluso la clase alta, los más opresores fueron los que se llevaron incluso cautivos, más allá de sus límites. Estos asirios, y lo peor de los hermanos Juan Carlos, que ellos, esa constante de conociendo al Dios de Israel, de que a él le sacrificaron en el desierto, que conocían las bases, conocían la estructura, conocían los límites, ellos simplemente fueron de otra forma. Haciendo el paralelismo, que Marcelo usa esta palabra, que no tiene que ver mucho con esto, usando quizás el contraste, ¿sí? Usando el contraste o el paralelo con respecto a las congregaciones de hoy, en una forma de análisis, vemos las congregaciones que van en lo mismo. Sí. No tratan de devolverse. No. ¿Sabe qué? Mire, yo he estado analizando y viendo este tema. Congregaciones que iban bien por salirse del pentecostalismo, se fueron al tema de apostólico y profético, donde entraron con el tema de la doctrina de la prosperidad. ¿Sabe para dónde se fueron ahora? Al judaísmo. Ya empezaron con una mezcla. y ya están judíos mesiánicos. Entonces, ¿dónde? Yo estoy tratando, digo yo, ¿dónde van a ir a parar? Porque si no entienden la lógica de lo que es la adoración, no entienden la lógica de lo que es la teología, del purismo, de la verdadera relación, porque ellos tratan de buscar, de alguna manera, relacionarse con el Señor, pero primero ya empezaron con, el pentecostalismo no corresponde, ¿cierto? Salieron de la metodista pentecostal, salieron del pentecostalismo, se fueron el ministerio quíntuple. Entonces, como no le resultó con el pentecostalismo, se fueron al ministerio quíntuple, que lo apostólico, que lo profético, que las nuevas revelaciones, que etcétera, que la gran fe, que la superfe, que lo sobrenatural, buscando, no les sirvió, llamámoslo entonces a la prosperidad, y que la prosperidad no encontraron el tema. Entonces pasan de ahí, mira, busquemos las raíces hebreas. ¿Dónde van a terminar? El sábado. Y luego en el sábado, capaz que empiecen y muchos ya están celebrando el Shabbat. Y resulta de que cambiaron ahora la salvación. Se te motivó, parece, No, ahí sí.
Entonces, esto, hermano Juan Carlos, ha ido de una No, forma, se te escucha muy lejos. ¿sí? No. ¿Ahora tampoco? Ahí sí, Ahora ahí sí. sí. Ahí sí. Entonces, como les decía, esto no sé por qué tanto el desvío. Y lo mismo que Israel. Israel no cambió su dirección. O sea, la dirección era arrepiéntanse y vivan. Arrepiéntanse y van a tener una vida plena conmigo. Eso es lo que el llamado divino. Entonces, en el paralelo con las congregaciones, es lo mismo. Yo creo que este llamado es constante. Este llamado constante de búsquenme, arrepiéntanse y van a tener vida eterna. Quizás usando el parafraseo. Entonces, pero lamentablemente las congregaciones, y como usted siempre nos repite, estamos viviendo la apostasía. Y esta apostasía está, pero en su punto. Por eso digo, o sea, del pentecostalismo a esto, de eso al otro, y de esto otro a lo otro, y no sé para dónde van a apuntar, no sé a dónde van a terminar. Bueno, alguien mormón. No están tan mal en el concepto. Porque muchos ya terminan hasta aquí en los testigos de Jehová. Si el punto basal no tiene que ver con congregación. Es el mal concepto. ¿Te das cuenta? Buscando una congregación, una forma de congregación. No tiene que ver con congregación. No tiene que ver con culto. No tiene que ver con liturgia. Tiene que ver con cambios. Entonces, aquí se crea una antinomía, Efraín, que es curiosa. Mira, es como si Dios les dijera a estos hebreos, a ver, pero ¿a ustedes les cuesta tanto hacer el bien? ¿Cómo les cuesta tanto? Hagan el bien y vivirán. ¿Qué les cuesta tanto eso? ¿Tanto les cuesta? Y aquí quiero hacer la antinomía. O quizás también un paralelismo. El papá le dice al hijo que es drogadicto. Pero hijo, mira cómo estás. Deja de meterte esa cuestión por la nariz. Entonces el papá sigue apuntando que puede, ¿se entiende? Que puede. No te diste cuenta la educación que te hemos dado, te estáis gastando toda la plata y los recursos en esa época, te la estáis metiendo por las venas, ¿hasta cuándo? Y el hijo, me imagino, se da vuelta, razonando en un momento, le dice, papá, no puedo. Yo creo que ese es el jaque, en que el hijo se dé cuenta que no puede. Dice, papá, no puedo. Córtala que hasta cuándo tú, mira, a la hora que llegáis a estas condiciones. Córtala, déjate eso. Y él tendría que decir, papá, simplemente no puedo. Empezó por un vicio, pero se convirtió en una enfermedad. Y no puedo. No necesito tu crítica. Necesito tu amor. Necesito tu compañía. Necesito que tú me apoyes. Entonces, eso es lo que busca Dios en los hebreos en este momento, en el concepto de Amós, en que el pueblo de Israel diga, Señor, no es que no es que quiera o no quiera, no puedo. Bueno, por eso mismo, acércate atrás. Si no tiene que ver con culto, tiene que ver conmigo. Yo soy el que le da vida a los. Yo soy el que hizo las Pleiades. Yo soy el que hizo el cosmos, las estrellas. Y ustedes han hecho dioses falsos con estas cosas que yo he hecho. Pero búsquenme a mí, vivirán. Aléjense y terminarán de morirse porque ustedes están simplemente agonizando. Y yo estoy esperando que ustedes vuelvan a mí para darles vida y vida eterna. Así lo veo un poco. Así nomás, Carlos. Eso es. Que tremenda endella, que en realidad Sí. trae consigo, ¿cierto?, toda esta advertencia, que no se desligan, ¿cierto?, de lo que es el lamento, el cántico que hace allí el profeta,
para seguir. Yo creo que más que enrostrarle, no como usted lo dice, no es ese enrostrar, ese enrostramiento como de dureza. Sí. ¿Cierto? Es enrostrarle, pero con la dulzura del esposo, ese llamado, ¿cierto? Sí. De que tengan esa relación, ¿cierto? Esa relación estrecha. Desde el yo te amo. Te amo, claro. Sí. Bien, vamos a usar algunos mensajes para ir concluyendo. Dice así. No fuimos. Dice nuestra hermana Cecilia Castillo. Dice, buenas noches, mis hermanos. Buenas noches, hermana. Buenas Cecilia. noches, hermana. Sí. Gracias por siempre por estar presente. Sí. También tenemos a nuestro hermano Humberto Jara, que también dice buenas noches y bendiciones a los ministros del Eterno. Gracias. Bendiciones, gracias. Humberto. También nuestra hermana Susana dice hola, dice, gracias hermana Susana. Bendiciones. A usted. Nuestra hermana Patricia Herrera también, que siempre está presente y nos saluda, dice buenas noches mis hermanos, bendición. Igualmente para gracias, ella. Hermana, bendiciones. Hermana Patricia. Y tenemos acá también un texto largo, dice Marcelo Rojas Sepúlveda, también dice, con este llamado de Dios al hombre de buscarle y vivir, les hace entender de que la humanidad jamás podrá ir en busca del Altísimo porque el pecado no lo deja hacer esta acción. Es por eso que Dios le dice a Israel que quedará tendida y jamás podrá ser levantada por nadie. Solo el Señor la podrá levantar del estado en que se encuentra. Aún Jeremías en el libro de Lamentaciones 5:21 declara diciendo, vuélvenos, oh Señor, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. El hombre es incapaz de volverse por sí mismo a Dios, necesita del Altísimo para volverse a Él. Bien. Ese es el mensaje de Marcelo. Bien, luego nuestro hermano Osvaldo José Morales, también su amigo personal, dice, oye esta palabra que yo tengo contra ti, la palabra que acusa y vivifica debe ser oída y obedecida, como también las palabras de consuelo y paz, porque sea que oigamos o no, la palabra de Dios tendrá efecto. Dios los bendiga. Gracias, hermano. Así es, gracias, Osvaldo. Y nuevamente Marcelo, tengo otra acá de Marcelo Rojas, dice Marcelo Rojas, dice, solo hubo un hombre que buscó, dice, a Dios en pecado y clamó a Él en su angustia, dice, Yahshua con todo el pecado de la humanidad en Él, clamó al Padre en la cruz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acto que jamás lo hizo Israel en su pecado, y menos nosotros en nuestra condición pecaminosa, pero el Señor siempre buscó al hombre en su estado pecaminoso y lo sigue haciendo. Amén. Gracias, Marcelo. Así es. También nuestro hermano Osvaldo José Morales dice, ellos odian a cualquiera que promueva la justicia. Respecto a Israel, una sociedad que se encuentra en problemas cuando aquellos que tratan de hacer el bien son aborrecidos por su justicia. Cualquiera sociedad que explota a los pobres e indefensos o aborrece la verdad va encaminada a su propia destrucción. Qué fuerte es eso. Sí. Sí. Israel dice que la convirtió en amargura a los perjudicados. O sea, llevaban a alguien ante los jueces y iba a reclamar porque le habían quitado quizás o le habían subido los impuestos y realmente el juez sobornado lo declaraba culpable al perjudicado. Esa es la injusticia. El rico siempre ganaba y el rico sacaba provecho de aquello. Además de eso, le tenía que pagar por indemnizarlo al rico y el pobre quedaba sin nada. Entonces, por eso el lamento, quizás también el lamento de Amós,
Dice, o sea, muere, por esto está determinado tu juicio, Israel. Vas a morir, vas a yacer en el suelo y nadie te va a levantar. Qué pena más grande, ¿cierto?, con respecto a aquello. Obvio. Susana, hermana So dice, estamos bien perdidos de la verdad que agrada a Dios. Sí. Nuestro hermano Osvaldo José Morales dice también, Betel será destruido. Cuando hago el texto, claro, Betel será destruido. Gilgal, por sus habitantes serán llevados presos a otro país. Debe ser otra versión. Sí. Así va a ser. Nuestro hermano José, o sea, nuestro hermano Osvaldo José nuevamente dice, hay un solo remedio seguro para un mundo que está enfermo y muriendo en pecado. El buscarme y viviréis. Amén, sí. ¿Qué remedio más seguro? ¿Qué remedio más seguro? Luego tenemos otro mensaje de Marcelo Roja, bastante largo, dice, Yahshua entró en un lugar donde tenía a un hombre, donde él tuvo gracias con el hombre, pero solo se encontró con un legalismo, cero empatía con el otro. Betesda, que significa casa de la gracia, cosa que no había gracia de los legalistas sobre los que esperaban sanidad, ya que no prestaban ayuda a los que no podían llegar a agitar las aguas. Sí. Sí. Nuestro hermano Osvaldo José Morales también tiene otro mensaje por acá, dice, mientras rehúsen ir y buscar misericordia en Yahshua y por él, para que puedan vivir, el fuego de la ira divina cae sobre ellos. Eso sí. Los hombres pueden hacer un ídolo del mundo, pero hallarán que no pueden protegerse. Nuestra hermana Esther Sarria Tejada. Sí, nuestra hermana Esther Sarria también está presente y nos envía ahí un mensaje a quien también saludamos, a ella, a su esposo, ¿cierto?, a su familia. Dice, muy interesante la charla, siempre edificándome. Gracias, hermanos, sean muy bendecidos. Gracias, hermana Esther. Gracias, hermana. Nuestra hermana Cecilia también dice, gracias a ustedes por darse cuenta del tiempo de enseñarnos las escrituras. Gracias, hermana Cecilia. Nuestra hermana Patricia Herrera también dice, buenas noches, hermanos, que tengan lindos días de fiestas patrias junto a sus seres queridos. Bendiciones. Gracias, hermanas. Gracias, hermana. Bien, bueno, todavía nos queda harto el capítulo 5. El capítulo 5 es bastante extenso y dice mucho. Dice mucho iniciando la endella, ¿cierto?, este lamento y siguiendo con este tema del tema de que Dios necesita que Israel se arrepienta. Necesita que se arrepienta. Esa búsqueda constante, arrepientas, hagan el bien y no el mal. Es constante lo que le dice. Pero también es constante el ay, los famosos ayes que le decía yo, que esos ayes es la observación divina de la calidad. Es como estarle diciendo, ustedes viven en el país de los necios, Israel. Ustedes viven en el país de los necios. Ustedes son tan inconscientes que yo les estoy diciendo su futuro y aún así ustedes permanecen impávidos. No quieren aceptar, no quieren darse cuenta en la condición que están. Nuestro hermano Marcelo Roja dice, hoy los templos están inundados de nombres simbólicos que nada hacen, es por eso de Betesda. Sí, en realidad, bueno, el tema de Betesda es que después de que el Señor sanó a este hombre de 38 años, 38 años enfermo, me parece, lo ven con el catre, lo ven con, ¿cierto?, con el día sábado, y lo ven los legalistas y le dicen, oye, ¿y qué anda diciendo con el catre en la mano? Lo conocían, sabían que era un catre, pero ellos estaban más preocupados del catre. Yo recuerdo un chiste, que dicen que un hermano va corriendo donde el pastor y le dice, pastor, vi al hermano Juanito que iba entrando a un motel con una mujer que no era su esposa y también iba sin corbata, y el pastor se toma la cabeza y dice, sin corbata, claro, porque era más importante la corbata. Entonces aquí, para los legalistas del tiempo de Jesucristo, era más importante el sábado
que el paralítico fuera sanado, que este hombre fuera curado, que este hombre tomara su lecho, ¿cierto? Y saliera caminando y se mostrara delante de todos que él había sido sanado. Qué lamentable. Bien. Bueno, estas charlas, las finales, conversaciones sueltas, a más de alguien se le podrá volver la... Y dirá, en realidad los hermanos tienen razón, en el sentido de que cómo nosotros hemos podido llegar a honrar en el templo que nosotros construimos para adorar el nombre de Dios, celebrarle el cumpleaños al pastor. Perdón, ¿cómo se nos ocurría? ¿Te acuerdas que celebramos el día de la mamá dentro del culto? ¿Celebramos el día del padre dentro del culto? Efraín, escúchame un poco, ¿sabes qué? Yo vi con mis ojos, Efraín, como un culto, después de la predicación, un poco entre la predicación y la ofrenda, se detuvo el culto para que entraran unos mariachis a celebrarle el cumpleaños a la mamá del pastor. ¿Crees que a alguien se le movió una ceja? No. ¿Cómo alguien no puede? Oye, esta cuestión está mala, pues, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Nadie dijo nada. Entonces, hasta eso nosotros hemos ofendido a nuestro Señor. Y si esta charla, entre chiste, bromas, seriedad, qué sé yo, le puede servir a los hermanos para que cuando vuelvan a sus cultos no cometan los mismos errores que cometían antes. Porque eso conlleva una blasfemia, una herejía y un pecado. Eso es Frank. Estás muteado, parece. ¿Sigues muteado? No, estás muteado. Lo leo, dice, en la 11 Oriente siempre se hace eso. Iglesia, feliz cumpleaños. Muchas iglesias más, hermana Isidora. No, para honrar el nombre de nuestro Señor, ningún ser humano. Esto es grave. Ningún humano debe ser honrado en el lugar de honra a nuestro Señor. ¿En qué cabeza? En la nuestra. Sí. Eso. Marcelo también y se le llama casa de Dios y resulta que se celebra al hombre y Dios queda en segundo plano. Me pregunto si los que están dirigiendo les gustaría que en su casa celebraran a alguien sin su consentimiento. Es una... Mira, disculpa por terminar con este concepto, pero la escritura es tiempo de endechar. Es tiempo de endechar, es tiempo de lamentarse. Es tiempo de buscar a Dios de todo corazón, porque los días son malos. Morimos porque la cosa se nos viene fea. Hermano, gracias. Hermano Juan Carlos, solamente un punto. Cuando nosotros decimos el purismo, tenemos que ver ese purismo de la iglesia primitiva. Bien. Ese purismo donde la iglesia dice que se leía la palabra y incluso cada uno participaba incluso en esa liturgia, por así decirlo, participaba en la liturgia. Donde incluso Pablo después le da un orden más estricto ¿cierto? Con respecto a cómo tenía que hacerse. Sí. Pero no están estos ingredientes externos que han incluido,
que incluso ingredientes o ritos que se han incluido que no por ningún minuto están, o sea, no están, no existen. Hay un librito, un pequeño librito que se llama El Culto. No recuerdo quién es el escritor, no tengo, pero lo leí hace un tiempo. Y ese librito está basado en la iglesia primitiva, cómo se hacía el culto, solamente de lo que han rescatado, incluso de algunos autores como Eusebio, que es uno de los padres de la iglesia, que rescata en parte la forma como se hacían los cultos, y que eso dice mucho, que eso fue trastocado con la iglesia, excepto con la iglesia católica, y después de la reforma, sí, ha costado mucho tratar de cambiarlo con respecto a lo que estamos hoy en día. Si los hugonotes, claro, si los hugonotes, que eran, ellos les cortaron la lengua para no seguir cantando, sí, sí, estuvieran hoy en día, los hugonotes se volverían a cortar la lengua para no decirnos en nuestra cara que estamos. Por supuesto. Entonces, el tema es complejo, sí, porque tenemos que rendir un culto como lo decía el otro día usted, cuando el mismo Señor Jesucristo le dice a la mujer samaritana, se lo dicen ahí cuando de los verdaderos adoradores busca el Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ahí está la clave. No hay que ir muy lejos, ¿cierto? Juan, capítulo 4. No hay que ir muy lejos. Tenemos el último. Yo me quería con esta frase, Frei: la ceremonia no reemplaza la conducta. Así es simple. La ceremonia no reemplaza la conducta. Nuestro hermano Osvaldo dice: el día de Yahweh no será como se creía y esperaba la mayoría del pueblo, liberación, sino un día de justicia, destrucción a causa de sus pecados. Sí, amén. Eso más adelante lo vamos a ver, porque sí. Eso es hay una forma como Dios va a manifestar su día. Hermano Juan Carlos, nos vemos mañana. Gracias. Sí, ahí continuamos y seguimos en estas charlas bíblicas. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos. La paz del Señor, gracias por la sintonía, hermano, y por los aportes. Sí, muchas gracias. Que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. Chao, chao.